Y en estos momentos vamos a tener la parte central de esta mañana a cargo de nuestra amiga y hermana Elizabeth. Muchísimas gracias. Buenos días, feliz sábado, hermanos. Ay, qué bueno que puedo quitarme eso un ratito. Vamos a orar antes de empezar. Querido y bondadoso Padre, que tu morada esté en las alturas de los cielos. Una vez más, Señor, te damos gracias porque nos permites presentarnos cada vez que lo deseemos delante de tu presencia. Padre, vamos a abrir tu palabra en esta mañana. Necesitamos que tú nos hables, que no me vean a mí, que yo no esté ahí parada, sino que yo sea tu instrumento y que tú hables a través de mí. Amén. Y que cada palabra que tú digas, Señor, nosotros podamos no solamente atesorarla en nuestros corazones, sino ponerla en práctica y que las personas puedan ver la práctica de esas palabras en nuestras vidas. Amén. Perdónanos y quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en esta mañana en el libro de Joel. El libro de Joel. El libro de Joel, para empezar, la Biblia no dice mucho de Joel. Simplemente sabemos, según nos dice el capítulo 1 y el versículo 1, que su padre se llamaba Petuel. Pero simplemente menciona Petuel y no lo vuelve a mencionar más. Así que nosotros no sabemos nada de Joel, ni tampoco el tiempo en que Joel profetizó. Solo sabemos, aunque aquí no menciona la palabra Israel, pero sabemos que era un profeta que Dios había elegido para que le hablara tanto al pueblo de Israel como al pueblo judío. Y en este libro de Joel es un libro bien pequeño, tiene solamente 3 capítulos. Y este libro está dividido en 2 partes. La primera parte del libro de Joel hace la descripción de una invasión terrible de langostas. Y entonces estaba acompañado también esa langosta como con una sequía. O sea, todo el desastre que hicieron las langostas, luego producto de eso vino una sequía. Y entonces la primera parte de Joel está desde el capítulo 1, el versículo 1, hasta el capítulo 2, 17, hasta el 17. Y la segunda parte de Joel está en el capítulo 2, del versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 21. Y en ese capítulo, en la segunda parte, nos muestra la promesa de Dios nuevamente para su pueblo, en que Él sería misericordioso con ellos y que los volvería a restablecer nuevamente. Entonces, en el capítulo 1 encontramos en el versículo 1 que dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Y dice Joel: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Se cree que Joel, ese libro, esa profecía, se cree, hay dos interpretaciones. Hay una interpretación que piensa que pudiera ser literal, y otra interpretación que piensan que esas langostas fueron como la invasión de reyes que vinieron a destruir al pueblo. Pero a mí me gustaría, yo creo que muchos eruditos lo hicieron así, yo preferiría entender y aceptar que fue literal. Aunque eso sucedió en el tiempo de Joel, en miniatura,
pero se espera que eso va a suceder en el tiempo del fin, en el tiempo que estamos viviendo. Cuando estábamos en la cuarentena de la pandemia, yo me puse a leer el libro de Joel. Y mientras leía el libro de Joel, es como si tuviera una visión, si yo estuviera en una visión. Y que entendía el Señor mismo diciéndome a mí, lo que tú estás leyendo en Joel, analízalo un poquito y podrás entender que casi lo vamos a vivir. Yo me quedé maravillada, me quedé en shock y me puse me concentré y mentalmente como que me hablaban y me describían todo el libro de Joel, todo lo que estaba sucediendo en mi cabeza. Luego que eso terminó, yo llamé a mi hija, le dije, oye lo que me acaba de pasar. Y tuve que contarle a mi hija lo que me pasó. Entonces, producto de eso, yo tuve que hacer ese tema. Joel dice, oíd esto y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días? ¿O en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a los hijos de sus hijos, a la generación, a la otra generación. Y me preguntaba y pensaba y meditaba en lo que yo escuchaba en mi mente. Y decía, pero es como si estuviéramos viviendo en una situación parecida. Porque los años que yo tengo, ni mis padres me contaron nunca de algo similar. Y cuando yo analizaba todo lo que estaba pasando, estaba en mi casa, no podía salir, no podía ni siquiera ir a la iglesia, no tenía libertad, todo. Yo estaba esperando que a mí el gobierno me dijera qué yo debía hacer por lo que estaba sucediendo con la pandemia. Entonces, dice, lo que quedó, y entonces dice, lo que quedó de la oruga comió la langosta, y lo que quedó de la langosta comió el pulgón, y el revoltón comió lo que del pulgón había quedado. El libro de Joel presenta un desastre natural, un desastre nacional de ellos, de ese pueblo de Judá o de Israel. Y entonces, producto de la desobediencia del pueblo. Ustedes se acuerdan en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, el Señor les había dicho a ellos la bendición que tendrían si ellos obedecían ¿qué? La ley de Dios y sus mandamientos. Pero también ahí mismo, en el mismo capítulo, le dice también la maldición que tendrían si ellos desobedecían. Pero entre las maldiciones habla de que Dios enviaría langostas a su tierra. Entonces, vemos ese desastre natural que está sucediendo. Joel le dice, oye, mira, Dios dijo que va a llegar esto. Todo lo que ustedes van a pasar va a ser mandado por Jehová o permitido por Jehová por vuestra desobediencia. Entonces dice, porque nación fuerte y sin número subirá a mi tierra y sus dientes de león y sus muelas de león. Asoló mi vid, desconcertó mis higueras, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Entonces, y también vemos que con el pueblo de Egipto el Señor mandó langostas también. Y producto de eso vino una hambruna en la tierra. El pueblo no tenía que comer. Entonces, primero vemos que Dios permite ese desastre para llamar la atención al pueblo. Después de la langosta, entonces llega el hambre. Dice que se había escaseado el trigo. Se había escaseado, ¿qué otra cosa? La cebada, mosto, aceite, higos, granadas, dátiles,
manzanas, o sea, ellos no tenían que comer. No tenían nada que comer. Incluso hasta la casa de Dios estaba padeciendo producto de ese desastre que había. Entonces, cuando yo relacionaba, no estoy diciendo que la pandemia es un desastre mandado por Dios para que el pueblo pueda obedecer. No sé si ustedes ven por donde yo voy. Hay un desastre que está sucediendo ahora mismo, que cuando todos estábamos en cuarentena, todos estábamos afectados de manera individual o familiar. Muchas personas se enfermaron mentalmente. Y dice el libro de Deuteronomio que hasta la parte mental se iba a afectar. Mucha gente tenía los nervios de punta. Mucha gente tenía ansiedad. Se enfermaron muchísima gente. La gente más moría. Se le bajaba su sistema inmune por lo psicológico que por una enfermedad en sí. Entonces, hasta el pueblo de Dios sufría porque nosotros no podíamos ir libremente a adorar a nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo no duramos en la casa? Gracias a la tecnología podíamos seguir conectados. Pero todo el mundo tenía que buscar a Dios en su casa. Tenías que buscar la manera de conectarte con Dios porque ni siquiera podías ir a la iglesia. Entonces la ofrenda también bajaba. La iglesia sufrió su baja en cuanto a la ofrenda. Por eso entonces dice, el culto divino se afectó. Entonces, hermanos, si hay desobediencia, si no hay un corazón entregado a Dios, si no hay honestidad, de nada nos sirve la ofrenda. De nada sirve la ofrenda. Entonces, por eso, Él llama la atención. Ancianos del pueblo. Entonces nos tocaría cuando ancianos, dirigentes de la iglesia. Cuando digo dirigente no me refiero solamente a los pastores. La directora de escuela sabática es dirigente. La directora de DORC es dirigente. El anciano, el diácono. O sea, él se refiere aquí a todos nosotros. Nos llama la atención a que llegue un arrepentimiento. Entonces, desde que llegue el desastre, el pueblo tiene que arrepentirse para que Jehová se voltee a mirarnos a nosotros. Amén. Entonces, primero viene ¿qué cosa? El desastre viene. Y entonces ahí Joel llama al arrepentimiento. Le dice al pueblo, ceñíos y lamentar, versículo 13, sacerdote. Aullad ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Nos llama a arrepentirnos, pregonad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Amén. Vamos a suponer que ahora estamos en el desastre. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Buscar a Dios. Humillarnos. Clamar. Pregonar ayuno. Y dice en el versículo 15, ¡ay! Ese ay, es un ay de dolor. Ay, porque cercano está el gran día de Jehová. Y vendrá como destructor por el Todopoderoso. ¿No fue quitado el alimento de delante de vuestros ojos? La alegría, el placer de la casa de nuestro Dios. ¿No estamos viendo lo que está sucediendo? Vemos ahora mismo el mundo entero está en pandemia. Tanta muerte, tanta desesperación, tantas enfermedades. Y nosotros que tenemos la verdad, ¿qué estamos haciendo? A nosotros Dios nos manda a despertarnos. Como decía el versículo de memoria, de la lectura, perdón. Es el tiempo de que
de levantarnos de nuestros sueños, porque todos estamos dormidos y el mundo perece frente a nuestros ojos. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos, ¿qué? Falta de arrepentimientos. Debemos de arrepentirnos para que el Señor tenga piedad de nosotros. Sigue diciendo, el grano se pudrió debajo de los terrones del granero. Los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Hasta las bestias fueron afectadas porque no fueron afectadas porque no tenían que comer. ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes? Porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de la tierra. A ti, oh Jehová, dice Joel, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazaron todos los árboles del campo. A Dios hemos de clamar, porque eso que está pasando no afecta solamente a los que no conocen a Dios. Nos afecta a todos. Nos afecta a todos. No digo que la vacuna es mala. No digo que lo que hagan es malo. Pero nosotros como cristianos debemos de buscar mucho más a Jehová. Mucho más a Jehová. Porque te pueden poner una vacuna. Pero si no es la voluntad de Dios, ¿qué puede pasar contigo? Entonces, tu única salvaguardia es Jehová. Por eso es que debemos de buscar a Jehová con todos nuestros corazones. Y entonces, dice Joel, después del llamamiento de arrepentimiento, el pueblo se da cuenta del desastre, se arrepiente de todo su corazón. Entonces, dice Joel el capítulo 2, tocad trompeta en Sión y pregonad mi santo ayuno. El pueblo ya entendió y empezó a pregonar ayuno. Y dice que tiemblen los moradores, todos los moradores de la tierra, porque viene el gran día de Jehová que está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de asombro, que sobre los montes se extiende como el alba. Un pueblo grande y fuerte nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Y entonces, cuando el pueblo entendió, buscó al Señor. Y el Señor oyó. Y entonces ahí es que dice, después que el pueblo oyó, el Señor ¿qué hizo? Dio la bendición a través de su Espíritu Santo. Mandó su Espíritu Santo. Entonces ahí es que el profeta Joel dice, y después de eso que vuestros pueblos, ¿qué van a hacer vuestros jóvenes? ¿Tendrán qué? Y los ancianos tendrán sueños. Los jóvenes tendrán ¿qué cosa? Visiones. Los jóvenes tendrán visiones. Entonces Jehová va a bendecir. Y cuando Jehová te bendiga a ti, entonces tú vas a tener fuerza y potestad de salir a pregonar el mensaje. ¿No era eso que estaba diciendo la lectura? Que debemos de dar a conocer la gloria de Dios. Entonces, para que el pueblo vea la gloria de Dios en ti, debe de haber arrepentimiento en su corazón. Porque cuando hay arrepentimiento, entonces Dios va a sentenciar tu vida con el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, cuando tengamos el Espíritu Santo, saldremos a ¿qué? A pregonar el Evangelio. Después que le demos el Evangelio a las personas, ustedes ven cómo paso a paso el libro de Joel describe lo que va a pasar antes de la venida de Jesús. Joel te describe cronológicamente las profecías siguientes. Yo me maravillé porque nunca pensé que iba a ver eso. Cuando yo escuché que el Señor me lo estaba explicando así, yo dije, wow, pero mira, aquí está el cronograma de la venida de Jesús paso por paso. Va a venir un desastre mundial, va a venir hambre. Yo he oído muchas veces que están diciendo hasta en Estados Unidos que viene una hambruna como
grande. Viene una hambruna terrible. No estoy diciendo que la pandemia es lo que va a decir, no estoy diciendo eso. Pero lo único que yo sé que ellos mismos están pronosticando que viene ¿qué? Una hambruna grande. Ahora mismo estamos en ¿qué? Un desastre. ¿Por qué podemos decir desastre? Porque mis padres nunca me hablaron de que ellos vivieron algo similar. He oído que ha habido pandemia, pero no he oído que habían cancelado todo, ni las iglesias, ni nada. Yo no, si alguien leyó por ahí de eso, puede ser que sí, pero yo no lo he leído. Entonces, por eso que Joel dice, ¿alguien ha escuchado algo? Su padre ni su padre lo han escuchado. Entonces, viene una hambruna. Después de la hambruna, todo el mundo va a clamar a Jehová. Y entonces nosotros debemos de estar ya arrepentidos para poder tener el Espíritu Santo para salir a dar el fuerte pregón. Okay. Entonces, después si hagamos eso, dice el libro de Joel, todos van a estar como los que no conocen a Dios, van a estar en el valle de la decisión. ¿Qué decisión yo voy a tomar? ¿Tomaré la decisión de estar de parte de Dios o la decisión de estar de la otra parte? Porque después que tú te arrepientes, tú tienes que tomar una decisión. Dios quiere trabajar contigo y conmigo primero para que nosotros podamos ayudarlos a los otros a decidirse por Cristo. Pero ¿estamos dispuestos, hermanos? Estamos dispuestos a pagar ese precio de entregarnos por completo al Señor y de permitirle que cambie nuestras vidas. Estamos dispuestos a entender en el tiempo en que estamos viviendo de que ya no hay tiempo. El tiempo se acabó. Se acabó. El evangelista Dwight Moody, cada vez que predicaba, le decía a los hermanos, cuando se iban para su casa, le decía en esta semana, eso era parte de un devocional, y le decía a los hermanos cuando se iban, mira, cuando tú llegues a tu casa, piense en eso que hemos analizado aquí. A ver qué tú entiendes y que tú lo puedas aplicar a tu vida. Dice él que él hacía eso todas las noches, hasta que una noche había un grupo reunidos en un establo y uno de ellos le prendió fuego al establo. Y eso fue tan grande que se quemó 18,000 edificios. Y 300 personas perdieron la vida. Y dice que parte de los que murieron eran ¿qué? Eran miembros de la iglesia de Dwight Moody, que escuchaba todas las noches las prédicas que decía él. Y dice que hasta esa fecha él dejó de predicar como lo hacía. Él le decía a la gente ahí mismo, piensa en lo que tú estás escuchando, analízalo, porque el tiempo es aquí y ahora. Él le daba un día, ve a tu casa y analiza hasta que tú vuelvas a culto. Pero ya él entendió que no es aquí y ahora. El Señor quiere que tomemos la decisión aquí y ahora. ¿Qué voy a hacer con mi vida? El Señor Jesús está viniendo. Tenemos tanto tiempo en la iglesia. Hemos leído tantas veces acerca de la venida de Jesús. No sabemos la profecía de memoria. Nos vamos a perder. Porque no estamos entendiendo en el tiempo que estamos viviendo. Ustedes saben lo que dice la gente. Mira, con tal cosa, porque sale el COVID, con tal cosa, con tal remedio, con tal esto. Pero nosotros los adventistas lo sabemos. Todos lo sabemos nosotros. Nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer para mantener nuestro sistema inmune en óptima condición. Lo sabemos.
Pero saberlo no basta. Es el compromiso con el Señor. El pueblo que Jehová le hablaba, ellos sabían que si desobedecían lo que le podía pasar. Ellos sabían todo, sabían las bendiciones y las maldiciones, porque su padre se los repetía de generación en generación, y ellos hacían lo mismo con los hijos. Saber no es suficiente. Es poner en práctica lo que yo sé, y que lo que yo sé, al ponerlo en práctica, la gente al verme tendrán deseo de saber qué es lo que yo tengo que ellos no tienen. Entonces, por eso debemos de ayudar a las personas que están en el valle de la decisión. Pero tienen que ver tu decisión firme y mi decisión firme. Amén. Si no tenemos firmeza de decisión, no podemos ayudar a nadie. En esta mañana el Señor les dice a cada uno de nosotros, vamos a hacerlo mentalmente de que ya estamos en el desastre. Nos toca el segundo paso. Son 5 pasos. El segundo paso es el arrepentimiento. El desastre lleva al arrepentimiento. ¿Qué desastre tú tienes ahora mismo en tu vida? ¿Una enfermedad? Yo tengo una amiga que la quiero mucho. El sábado yo la lloré, pero no fue que murió. Adventista del 7º día de muchos años. Le descubrieron un cáncer de colon. Muy bien, cuando uno pensaba, eso es un desastre en la vida de alguien. ¿Sí o no? Sí. Entonces ahora hay que clamar. Clamar a Dios. Porque esos desastres es por desobediencia de las leyes naturales. De las leyes de la salud. No estoy poniendo en práctica los 8 remedios naturales. Yo sé que tengo que hacer, pero no lo hago. Yo sé que tengo que comer, pero no como. También que nosotros lo heredamos. La mamá de ella murió de cáncer. Heredamos toda esa cosa porque ellos violaron y nosotros seguimos violando. Porque a esta altura de juego todavía seguimos culpando a Eva por el pecado que Eva cometió. Pero yo no dejé de pecar, yo no dejo de pecar. Pero Eva, por culpa de Eva estoy aquí. ¿Y yo? Sí. Y yo, Eva, hace mucho que Eva murió. Y yo sigo pecando porque mi vida pudiera ser diferente. Si yo hubiese tomado la decisión de agarrarme de Dios, yo hubiera podido dejar de pecar. Entonces, hermanos, el desastre puede llegar a tu vida en cualquier momento. Puede llegar a mi vida en cualquier momento. Estoy lista para dar el segundo paso. Cuando llegue el desastre, estoy lista para dar el segundo paso, que es el arrepentimiento genuino. ¿Saben? Una noche, cuando empezó el año, tuve un sueño. Y en el sueño vi que había muchas manifestaciones demoníacas. Y yo quise como enfrentar y contrarrestar. Pero ¿de qué manera que yo vi en el sueño que podía hacerlo? Era cantando y alabando el nombre de Dios. Pero vi que yo cantaba y alababa el nombre de Dios. No sucedía ningún efecto. El enemigo seguía igualito. Y entonces como que me entristecí porque vi que, oye, no hay fuerza en mi verdad, no hay, Dios mío, qué tan lejos estoy. Y entonces de repente vi una lucecita, como una luz como de neón o en el cielo así. Y como que fue como agrandándose hasta que hizo como una bola. Y esa misma bola como que vino, voló como en forma de paloma y me entró en el pecho. Cuando me entra en el pecho, y me dijo alguien que estaba a mi lado, me dice, ay, pero fue el Espíritu Santo que tú recibiste. A la persona decirme eso, vi que yo tuve como lo que me faltaba para contrarrestar el enemigo, fue lo que Dios me puso. Y vi que yo cantaba y cantaba con mayor fuerza y se desvanecía toda la cosa del enemigo. Pero donde llegó mi tristeza fue cuando yo vi que había momentos que se me iba eso,
que me daba esa fuerza, ese poder. Pero ¿cuándo sucedía? Cuando ofendía a alguien con mi boca. Cuando trataba a alguien mal, vi que el enemigo venía, yo no podía hacer nada. Porque por mi actitud alejaba de mí esa fuerza que Dios me había dado. Y entonces a mi lado habían otras personas que habían pasado, que habían participado en la misma experiencia en el sueño. Pero también veía personas vestidas de blanco que me animaban y me decían: arrepiéntete. Que tu arrepentimiento sea genuino. Ora, clama. Y en el sueño yo veía que oraba y clamaba. Y lloraba y mire. Entonces volví a mí de nuevo. Y podía contrarrestar. Pero de repente vi que era como que habían dos campamentos. Un campamento al frente y otro donde yo estaba. Y entendí en el sueño que era el campamento de Dios y el campamento del enemigo. Y veía que cada vez que yo actuaba como Dios quería que lo hiciera, el campamento de Dios ganaba. Había fiesta, la gente se alegraba. Pero cuando me interponía una hermana para brillar, porque siempre queremos brillar, entonces se me iban las fuerzas. Y hubo un momento en el sueño que yo vi que Dios tuvo como que congelar mi lengua para que yo no hablara. Y me decía alguien, me decía los de los vestidos blancos, yo entendí que eran ángeles. Me decía: arrepiéntete ahora. Y cuando yo lo hacía, sucedía lo que Dios me permitía que sucediera. Y de repente desperté mientras yo lloraba porque yo decía: oye, tanto que le he fallado a Dios. Y lloraba, y cuando despierto me dice mi esposo: ¿por qué lloras? ¿Qué tienes? ¿Por qué tú estás llorando? Y le dije: espérate, no te puedo hablar ahora, porque yo sentía eso tan vivo, que yo estaba dentro de eso, que era real, que ese dolor me hacía llorar y yo ni siquiera podía. Le decía: espérate, no estoy lista para contarte lo que yo acabo de ver. Cuando yo esté lista, yo te voy a contar. Entonces Dios, hermano, nos quiere usar, pero nuestra actitud, el pecado, la falta de arrepentimiento genuino, tiene que ser, me decía en el sueño, tu arrepentimiento tiene que ser genuino para que Dios te pueda escuchar, para que sea efectivo contra las acechanzas del enemigo. Nuestro arrepentimiento tiene que ser genuino. Y cuando sea genuino, el Espíritu Santo nos va a llegar a nosotros. Y entonces, que es el tercer paso. Entonces, el cuarto paso es la proclamación del Evangelio. Y el último, el quinto, es ayudar a cada quien a salir de su indecisión y que tome la decisión firme de seguir a Cristo por toda la eternidad. Hermanos, el Señor Jesús viene. Yo pensé que el Señor iba a venir, que ni siquiera me iba a casar. Y soy abuela. O sea, yo digo: Dios mío, pensé que no me iba a casar. Y ya soy abuela. Pero el Señor viene. Está esperando por ti y por mí. Que nosotros nos demos cuenta de nuestra condición y que volvamos al Señor Jesús. Amén. Los ángeles están listos, dispuestos a esperar que tú y yo actuemos como Dios quiere que lo hagamos. Amén. ¿Lo queremos hacer, hermanos? Amén. ¿Cuántos lo queremos hacer en esta mañana? Comprometernos con el Señor y decirle: sí, Señor. Como dijo el Señor le dijo: ¿quieres ser sano? Y dijo: sí, sí quiero. Ayuda a mi incredulidad. Entonces todos en esta mañana hemos de pedirle al Señor ayuda. Amén. Ayuda para tomar la decisión correcta. Ayuda para que en el desastre de mi vida ahora mismo puede estar pasando lo que sea. Usted es el que sabe y Dios sabe. Por eso que la decisión es individual. Tú sabes y Dios sabe por lo que tú estás pasando ahora mismo. Simplemente toma la decisión. Escucha el consejo de Joel. Y entonces el Señor te va a responder como Él debe de responderte. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y nos ayude a entender que el tiempo ya no es más. No es más.
No es más. Y entonces, cuando entendamos eso, haremos lo que Dios quiere que hagamos. Que Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Las mentes de los hombres. Nuestras mentes son entregadas al control de Dios o al control de Satanás. Y es conveniente que inquiramos a dónde estamos hoy. Si estamos bajo la bandera del príncipe Emmanuel o bajo la bandera negra de los poderes de las tinieblas. Mientras el pueblo de Dios conserve su fidelidad a él, mientras se aferre a Jesús mediante la fe viva, estará bajo la protección de los ángeles del cielo. Y a Satanás no le será permitido ejercer sus artes maléficas para destruirnos. Es el mayor gozo de los ángeles celestiales extender el escudo de su tierno amor sobre las almas que se vuelven a Dios. ¿Es el gozo de quién? De los ángeles extender su escudo de tierno amor sobre los que se vuelven a Dios en qué? En arrepentimiento. Así que lo que podamos arrodillarnos, vamos a volvernos a Dios en arrepentimiento. Querido y bondadoso Padre, oh Señor amante, muchas gracias te damos en esta mañana. Padre, gracias por tu tierno amor. Un amor, Señor, que no podemos entender. Nosotros decimos que amamos, pero ese amor es demasiado para nosotros. Porque, Señor, a cada rato, a cada instante, te ofendemos y te tratamos mal. Pero tú sigues aquí empeñado en mostrarnos tu amor y tu misericordia. Amén. Ayúdanos, Padre, a entender una vez por todas que tú quieres el bien para nosotros. Ayúdanos a entender que tú quieres venir y llevarnos a morar contigo por toda la eternidad. Ayúdanos a entregarte nuestros corazones, a arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos, Señor, de nuestra dejadez, de la indiferencia que manifestamos, Señor, muchas veces, de lo que no con palabras, sino con acciones, de lo no me importa. Ayúdanos, Señor, a entender que somos tus colaboradores, para sacar a la gente en el valle de la indecisión. Te pedimos en esta mañana, Señor, que nos perdones. Entendemos lo que tú nos has dicho en el libro de Joel. Ayúdanos a ponerlo en práctica porque eso está a punto de cumplirse. Ayúdanos a entregarnos por completo, Señor. Que aprovechemos de esos pequeños desastres que has permitido en nuestras vidas para despertarnos, para abrir nuestros ojos y ver que todo lo que tú permites es por amor a nosotros. Amén. Padre, mira cada rodilla postrada en esta mañana. Tú nos conoces a cada uno. Y sabes qué trabajo que tú deseas hacer en nosotros. Muchas veces nos duele soltarte lo que no nos conviene. Pero te damos, Señor, la libertad, la autoridad de que tú entres y saques lo que a ti no te gusta. Amén. Y ponga lo que sí tú quieres en nuestras vidas para que así podamos brillar por ti, Señor. Amén. Tú ves la situación de cada quien, necesidades, enfermedades. Tú sabes por qué permites las cosas. Pero permita también, Señor, que podamos aprender, porque cuando aprendamos lo que tú quieres, somos los más beneficiados. Amén. Señor, nos vamos de aquí, pero jamás de tu presencia. Amén. Ayúdanos a entender y gracias por recordarnos o por decirnos que tus ángeles extienden su escudo de amor para protegernos. Llévanos en bien, Señor, y ayúdanos a permanecer en este sábado y siempre en conexión contigo. Amén. Y que la gente al vernos puedan verte reflejados en nuestras vidas. Amén. Gracias te damos, Señor. Y perdónanos una vez más. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén, Señor. Amén.